Buenas tardes. Les agradezco a los organizadores y a todas las personas involucradas el haberme permitido participar el día de hoy. Es un foro que me ha encantado, me ha gustado mucho y me siento honrado de estar aquí compartiendo con Monseñor Medina y con las otras personalidades que han estado aquí también. Les agradezco mucho. Bueno, yo voy a tratar de no prolongarme mucho, precisamente porque a estas horas ya estamos todos un poco cansados y voy a tratar de hacerlo más concreto. La parte que a mí me toca es presentar, no sé, ¿ya apareció? Ok. La parte que a mí me toca es presentar un reporte que acaba de salir el 22 de agosto de este año, ¿no? Este 22 que acaba de pasar. Es un reporte muy interesante que se llama Sexualidad y Género. El autor principal es el doctor Lawrence Meyer y su colaborador e inspirador del reporte es el doctor Paul McHugh. Por cualquier cosa, ok. Sí. Muy bien, les cuento rápido un poco quién es el doctor Meyer. Es bioestadístico y epidemiólogo dedicado al diseño, análisis e interpretación de datos experimentales y de observación de salud pública y medicina. Docente de universidades como Princeton, la Universidad de Pensilvania, la Estatal de Arizona, Bloomberg de Salud Pública y Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Ahí es donde trabaja de manera cercana con el doctor Paul McHugh. Tiene publicaciones en muchas revistas científicas de primer nivel evaluadas por colegas como The Annals of Statistics, Biometrics and the American Journal of Political Science. Él en la introducción agradece la contribución. Este reporte no lo hizo solo, sino también requirió el asesoramiento de otros especialistas y algunos no quisieron que aparecieran sus nombres en el reporte porque tenían miedo de las represalias del lobby gay. Ok, fíjense, este reporte implicó la revisión a profundidad de 500 artículos o de más de 500 artículos y la consulta de otros cientos más. Se revisaron muchos metaanálisis. Los metaanálisis son informes que recopilan y analizan muchos datos estadísticos de muchas investigaciones sobre un tema. Fíjense, el objetivo del reporte es brindar una explicación minuciosa, resumida y actualizada de los resultados de las investigaciones en los ámbitos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. Creo que cosas de las que voy a mencionar y de las que vienen en el reporte van a empezar a armonizarse. Van a empezar a armonizarse con lo que nos dijo, por ejemplo, el doctor Fernando Pliego y lo que nos han dicho otras personas. Lo que nos dijo Everardo, ¿no? Entonces, el reporte trata principalmente sobre la orientación sexual y la llamada identidad de género. Se lo dirige a profesionales de diversos campos y lo ofrece como un recurso precisamente para el debate político, para que tengamos elementos que sean fidedignos, confiables de las investigaciones científicas, lo último que hay, digamos, ¿no? Él pide que evitemos hacer evaluaciones, ¿cómo se dice? Conclusiones prematuras que no sean basadas en las conclusiones reales de la ciencia. Porque esto tiene incidencia, como hemos visto, nos comentó la maestra, tiene incidencias en las políticas públicas. Fíjense, el primer punto que hay que tocar, o que voy a tocar, es el asunto de la orientación sexual. Fíjense, el reporte cita una cuestión muy curiosa con la que quiero iniciar. Cita un artículo del New York Times. Creo que no va sincronizado con lo que voy a hablar, ¿no? Bueno. Cita un artículo del New York Times donde el autor se sometió a una...
¿sí? El autor se sometió a una investigación como sujeto de investigación. El autor se llama Benoit. Él es escritor del New York Times y se define a sí mismo como gay, y él dice que siempre había pensado a sí mismo como un hombre gay, es decir, como un hombre que le atraen sexualmente los hombres. Lo interesante es que en la investigación lo expusieron a videos pornográficos donde había mujeres masturbándose. Lo que desató su confusión fue que él mostró signos fisiológicos de excitación sexual. Y él salió un poco confundido, como diciendo, no puede ser, si yo soy gay y se supone que a mí me gustan los hombres, ¿cómo es posible que haya yo tenido este tipo de reacciones de excitación sexual? Dice él, ¿acaso seré bisexual? ¿No he permitido acaso aflorar otra parte de mí? En cierto modo, solo plantearse esas cuestiones ya supone un anatema para muchos gays y lesbianas. A la derecha cristiana y a los movimientos de ex-gays, poco científicos, dice él, y psicológicamente dañinos, también dice él, les gusta compartir públicamente este tipo de incertidumbre que ellos mismos han contribuido a crear. Al fin y al cabo, como gays y lesbianas declarados, se supone que tenemos la absoluta certeza de que hemos nacido así. Entonces, esto nos muestra un poco que el asunto de la orientación sexual está mezclado con muchas cosas. En primer lugar, tenemos que decir, como señala el doctor Lawrence Meyer, que son etiquetas y que además son etiquetas. Ok, ya, por favor. Sí. Perdón, me distraje. Él decía que son etiquetas y que están mezclados, como podemos ver, con muchos ámbitos, ¿no? Él, este escritor, insiste mucho en permanecer con la etiqueta de gay a pesar de ver ciertas reacciones en su cuerpo, digamos, ¿no? Entonces esto nos muestra que la orientación sexual se entiende no solo en términos científicos y personales, sino también, dice, en sociales, morales y políticos. Todas las cosas que menciona él sobre lo que van a pensar las otras personas, lo que dicen los cristianos, lo que va a decir la comunidad gay, si él se atreve a cuestionar esa etiqueta, etcétera, ¿no? Bueno, primero, para mostrar este asunto de la vaguedad con la que se ha trabajado un poco en la ciencia, digamos, la ciencia dura, con estos conceptos como es la orientación, o empezando por el deseo sexual, habría que pensar simplemente de una manera muy sencilla, no vamos a meternos a disquisiciones más profundas filosóficas sobre la voluntad, pero vamos a hablar simplemente de que en primera instancia hay como el concepto de deseo, por lo menos puede apuntar a dos cosas, a cosas a las que tendemos de manera concreta, definida y alcanzable, pero también a otras cosas que caen en otro tipo de categorías, como fantasías que no están en la realidad, que no son concretables en la realidad. Y deseo se presta para cualquiera de esas categorías. Entonces, el problema surge aquí, que en el debate científico hay que especificar a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, él apunta a que es necesario delimitar estos significados en el estudio científico. Por ejemplo, hay que pensar que deseo sexual en la literatura científica tiene varios significados, por lo menos 7. Entonces, la siguiente, por favor. Por lo menos, miren, la primera, estados de excitación física, que pueden estar o no ligados a una actividad física específica, pueden o no ser objeto de percepción consciente. Otro es el interés erótico consciente en respuesta al atractivo que vemos en otros.
que puede entrañar o no algunos procesos corporales asociados a los estados cuantificables de excitación física. Pero luego tenemos también el gran interés de encontrar pareja, las aspiraciones románticas y sentimientos asociados con pasiones pasajeras o enamoramiento de un individuo particular. Tenemos la inclinación a sentir apego por ciertas personas en específico, la motivación general de buscar relaciones íntimas, en este caso relaciones íntimas se refiere de intimidad emocional, y la apreciación estética. Entonces fíjense, ya nada más de entrada, cuando se habla de deseo sexual, en la literatura científica se encuentran mezclados muchas implicaciones que, por lo visto, podemos ver que se diferencian claramente. Por ejemplo, es claramente diferenciable los estados de excitación física con el interés de encontrar pareja, o el de la apreciación estética, ¿no? Entonces, esto es un asunto importante a tener en cuenta en la cuestión científica. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, lo que nos plantea el doctor Lawrence Meyer es que esta ambigüedad genera un reto para el diseño, para la interpretación y para el contacto con los significados y el uso de los resultados de las investigaciones. Hay que cuestionar cualquier concepción subjetiva que no esté explicitando claramente qué se supone que es lo que está midiendo. Y fíjense, el no explicitar, el no clarificar a qué nos estamos refiriendo, trae consecuencias negativas para las personas, especialmente en el tratado, bueno, en varios aspectos, en este caso también como en las políticas públicas, pero también, por ejemplo, para las personas que nos dedicamos al ámbito clínico, cuando tratamos con pacientes, por ejemplo, con personas homosexuales. En mi experiencia, por ejemplo, me ha tocado mucho ver que existen las mismas personas que tanto si tienen una identidad gay querida, o digamos, con la que quieren seguir o quieren disminuir sus sentimientos de atracción al mismo sexo y desarrollar su potencial heterosexual, no importa el caso que sea, ¿no? Lo que quiero decir es que me ha tocado ver muchísimas veces que estas confusiones generan problemas internos y conflictos graves que les afectan. Les pongo un ejemplo. Es típico que alguien interprete su deseo. Por ejemplo, una vez un paciente me decía: me siento gay cuando noto en mí que tengo ganas de que mis amigos hombres me aprueben, me sonrían, me aprecien. Me siento gay, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pues entonces yo creo que la mayoría somos gays porque todos tenemos esas necesidades afectivas, ¿no? Y no tiene nada que ver con una cuestión de este tipo. Es por poner un ejemplo. Ok, entonces fíjense, vamos a lo siguiente. En el contexto del deseo sexual, fíjense, su significación está cargada más allá de los fines biológicos. Nosotros hemos notado que por más que querramos limitar la experiencia sexual humana y parecernos a los animales, por más que queramos no podemos. Siempre nos ganan los significados que están dados por las facultades que nos caracterizan como seres humanos, que es la inteligencia y la voluntad, que permean todo el ámbito de lo humano. Entonces, por eso, la cuestión de la subjetividad no nada más es algo, y la cuestión de los significados de la sexualidad no es algo accesorio, externo, que no esté metido en la esencia de la vivencia sexual. Y por eso también esto impregna toda nuestra experiencia. Y fíjense, algunos detalles. Tenemos que pensar que el contexto cultural y el contexto social también preceden a esta experiencia de la sexualidad. Y por lo que vamos a ver, podemos pensar que claramente, desde el punto de vista, digamos, del reporte, pero también desde el punto de vista clínico, de la experiencia que tenemos los psicoterapeutas, es que tienen raíces claras en la infancia, en los estadios primarios de la vida.
Y muchas veces tendríamos que considerar que también la abolición, y quiero que se entienda esto no como algo querido a propósito y conscientemente, sino ciertas aceptaciones del deseo, por ejemplo, contribuyen también a todo este fenómeno. Bueno, fíjense, una de las cosas que hace notar muchísimo el reporte del doctor Meyer es que ¿cómo vamos a medir la orientación sexual si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo definirla, ¿no? Es una cuestión compleja. Entonces, se hace estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué factor debería tomarse en cuenta para definir la homosexualidad? ¿El deseo de realizar cierto tipo de actos concretos con individuos del mismo sexo? ¿El historial sistemático de participaciones en actos de este tipo? ¿Ciertas características particulares de deseos y fantasías íntimos del individuo? ¿El impulso constante que empuja a un individuo a buscar relaciones íntimas con personas del mismo sexo? ¿La identidad social impuesta por el propio individuo o por los demás? Un poco como decía Benoit, ¿no? O algún otro factor diferente. Tenemos que tener cuidado con la ambigüedad a la hora de interpretar un estudio, porque a veces se presentan estudios y unos midieron unas cosas y otros midieron otras, y en el reporte parece que están midiendo, o sea, en los resultados parece que hubiesen medido lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a comparar sin unas definiciones claras, precisas y excluyentes a hombres que se definen como gays y a hombres que se definen como heterosexuales? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la escala Kinsey, ¿no? Esta tiene 6 niveles, mide del 0 al 6, y digamos, para que se entienda, en los extremos es la persona que se define a sí misma como completamente heterosexual, y en el otro extremo la persona que se define a sí misma como completamente homosexual, y eso en un continuo, es decir, a mayor grado de una, menor grado del otro. El problema es que esta misma escala plantea ambigüedades. Por ejemplo, es una escala de autorreporte donde las personas no se están poniendo de acuerdo a qué se están refiriendo. Nada más pensemos, a veces nada más en casa, cuando estamos platicando de algo, uno dice una palabra y el otro la entiende totalmente distinta, y entonces a veces tenemos que definir, a ver a qué te refieres tú, para ver si nos estamos entendiendo. Entonces esto sucede, también ha sucedido en la investigación, por eso tenemos que tener cuidado de interpretarlo. Bueno, me lo salto para no seguir alargando, nada más rápido lo digo. La investigación también está influenciada por las teorías que hay detrás. Por ejemplo, la teoría freudiana postulaba que los sentimientos románticos eran una sublimación de las pulsiones sexuales. Ahora la investigación ha mostrado, por ejemplo, con la teoría del apego, que eso no es así y que en realidad las experiencias románticas se explican más desde las experiencias afectivas vividas en la primera infancia con los cuidadores. El tipo, la forma en que nos relacionamos, tanto de amistad como románticamente, tienen componentes muy claros de las experiencias con cuidadores. Ya pasé aquí. Ok. Nada más, estos son las 3 cosas que miden normalmente los estudios científicos: comportamiento, fantasías y autoidentificación. Ya. Entonces, fíjense, nada más para ver el asunto de la orientación sexual. ¿Qué dice la APA, la American Psychological Association? En el 2008 dijo: la orientación sexual hace referencia a un patrón persistente de atracción emocional, romántica y o sexual hacia hombres, mujeres o ambos sexos. La orientación sexual se refiere a sí mismo al sentido de su propia identidad de una persona en virtud de dicha atracción, los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad de individuos que comparten dicha atracción. Los estudios a lo largo de décadas han demostrado que la orientación sexual se distribuye a lo largo de un continuum
desde la atracción exclusiva al otro sexo a la atracción exclusiva al mismo sexo. Aquí, pequeño problema. Se están englobando en un mismo concepto muchas cosas. Y esto genera problemas a la hora de las mediciones estadísticas, a las mediciones de las investigaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, esto se comenta desde el punto de vista de que hay que mostrar la complejidad del tema, no simplificarlo. En la opinión pública hay una impresión de que hay consensos científicos inamovibles con respecto de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la gente muy fácil dice, nací así, o nació así, no digas otra cosa, tú malo, ¿no? Cuando en realidad ese tipo de afirmaciones no están basadas en la ciencia para nada. Entonces, tenemos que analizar bien esto. Y, por ejemplo, una sugerencia es que la orientación sexual se mida por aspectos, ¿no? Para ser específicos y no mezclar. Por ejemplo, vamos con ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, del nacido así. El reporte es claro y de todos los estudios revisados, las conclusiones muestran que, por ejemplo, en los estudios con gemelos, no hay pruebas que demuestren que se haya nacido así. Es decir, que la orientación sexual esté predeterminada genéticamente. Lo que sí han mostrado los estudios es que hay perfiles que sí pueden aumentar las probabilidades, pero no es una determinación, simplemente son como una predisposición. Por ejemplo, y dice él, obviamente estas predisposiciones se ven actualizadas, fíjense, especialmente bajo la presencia de experiencias y vivencias personales. ¿Me explico? Que esas son las que tendríamos que entender con un potencial más grande desde el punto de vista de la causa. Por ejemplo, de genética molecular. Voy a citar lo que dice él, porque yo no soy especialista en estas cosas, yo soy de psicología. Pero, por ejemplo, los genes, dice, son solo una de las múltiples influencias clave en el comportamiento. Lo que mostraron las investigaciones es que los genes no tienen la última palabra, son un elemento más, como las influencias ambientales, las elecciones personales y las experiencias interpersonales. Lo mismo aplica a la influencia de las hormonas. Se ha visto que ciertas hormonas y ciertas condiciones hormonales, sobre todo prenatales, que interfieren con el desarrollo sexual, pueden generar predisposiciones o diferencias. Pero dice él, a pesar de esto, revisando los estudios, no encontramos evidencia que demuestre que esto lo explica todo. Porque hay algunos que no terminan, a pesar de estas influencias hormonales, teniendo el mismo resultado que se supondría que tendrían que tener todos. Fíjense, vamos a otro de los rubros que apunta el reporte. Y esto es algo que nosotros en la clínica vemos evidentemente. Pero bueno, aquí están los resultados de ciertos estudios. Por ejemplo, las experiencias de abuso infantil en gays, lesbianas, bisexuales y heterosexuales. Fíjense, esto es muy significativo y esto es muy importante de tomar en cuenta para las conclusiones que vamos a dar al final. Fíjense, hablando de experiencias negativas de la infancia, por ejemplo, abusos sexuales de las personas en las que se investigó, las personas gays mostraban 29.7%. Los abusos sexuales se daban en el 29.7%, en los bisexuales en el 34.9%, en los heterosexuales en el 14.8%. Abusos emocionales, 47.9%. En gays, lesbianas, bisexuales 48.4%, heterosexuales 9.6%. Fíjense, hay mucha diferencia. También en abusos físicos 29%, en gays y lesbianas, bisexuales 30% y heterosexuales
16%. Es decir, la incidencia de que sean víctimas de abusos, incluidos los sexuales, es decir, en la historia de las personas no heterosexuales hay mayor índices de abuso. Tenemos que pensar que son personas que han sufrido más abusos de diversas formas, como los que mencionamos aquí, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar en algo. Tienen razón cuando quieren que los respetemos, ¿me explico? Y tienen razón cuando quieren que los tratemos bien. Tienen razón. Claro, eso no significa que tengamos que hacer todo lo que no deberíamos de hacer porque afecta a terceras personas. Bueno, fíjense, entre los que declaraban episodios traumáticos, en una investigación entre los que declaraban episodios traumáticos, es una investigación de Andrea Roberts del 2010, fíjense, las personas gays y lesbianas, así como bisexuales, tenían un riesgo de trastorno de estrés postraumático a lo largo de la vida 2 veces mayor en comparación con el grupo de personas heterosexuales. Además, se detectaron diferencias en las tasas de maltrato infantil. Se tarda un poquito en cambiar. Bueno, mientras... Entonces, fíjense, aquí está la tabla de resultados. Fíjense, en mujeres, 49.2 de las lesbianas mostraban esa era la tasa de maltrato infantil. 51 de bisexuales, 40 heterosexuales con pareja del mismo sexo y 21.2 de los heterosexuales clásicos, digamos, ¿no? Y en hombres, estos son los datos. En general, lo que podemos ver es que también presentan mayores tasas de abuso o de maltrato infantil en general. Otro de los aspectos que muestran los estudios, nada más que en esto dice el doctor Meyer, que requerimos más investigación porque los estudios que se han hecho todavía no son del todo confiables, pero sugieren que la orientación heterosexual es más estable en el tiempo que la orientación no heterosexual. Ahí va. Entonces, bueno, vámonos a las conclusiones del reporte, a las conclusiones generales. Hay varias cosas que decir. Primero, fíjense, señala que necesitamos resultados precisos y reproducibles para que podamos estar hablando de ciencia en el estricto sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones personales, en el comportamiento, nuestras decisiones personales y también el conocimiento de nosotros mismos se ve influenciado por este tipo de información que se maneja públicamente. Además también porque este tipo de forma de manejar la información científica da información al discurso público que se debe de incluir en los debates políticos y culturales. Entonces, se tiene necesidad de explicitar con claridad qué no está comprobado y qué cosas sí. Fíjense, porque el problema que tenemos hoy es que se están manejando datos de cosas que no están comprobadas y se están omitiendo datos de cosas que sí están comprobadas. Entonces, con esto yo veo mucha afinidad con los resultados de las investigaciones, por ejemplo, de lo que nos mostró el doctor Fernando Pliego. Vemos mucha coincidencia en ámbitos distintos de investigación cuando somos rigurosos. Entonces, fíjense, ¿qué podemos decir? Entonces, finalmente, según el reporte de los estudios más actualizado que tenemos, el concepto de orientación sexual es ambiguo comparado con otros rasgos psicológicos. En general se refiere a atracción, conducta, identidad. También hace referencia a otros aspectos, anhelos, afanes, necesidades percibidas de ciertas formas de compañía. Pero acuérdense lo que dijimos, necesitamos tener claro que estamos midiendo para sacar conclusiones. Lo que sí puede decir, o lo que sí nos dice el doctor Meyer, es que está claro
que la orientación sexual no es innata ni tampoco es fija. Esto tiene concordancia con la clínica que hace valer el derecho de las personas que quieren disminuir sus atracciones al mismo sexo y desarrollar sus atracciones hacia el sexo opuesto. Digamos, mejor al sexo complementario, ¿verdad? Porque es más exacto. Entonces, el problema de estas investigaciones es que aunque se encuentran diferencias a nivel biológico, esas diferencias son tan pequeñas y no significativas que no permiten para nada predecir. Y la capacidad predictiva es uno de los elementos que nos hace, una de las pruebas de fuego, como dice, de la ciencia. Entonces, las investigaciones han mostrado que no se puede predecir. A pesar de que tengamos ciertas diferencias, no sé qué, no son suficientes para explicar esto. También, fíjense, esta es una de las implicaciones más importantes que creo que podemos sacar de este reporte aplicado a lo que las personas deben de saber. Fíjense, hay una creencia implícita en la sociedad de que para ser feliz hay que explorar y expresar aquello que llamamos orientación sexual. Y dice el doctor Meyer: creo que más bien deberíamos de preguntarnos qué conductas, qué acciones, qué disposiciones, etcétera, etcétera, por qué caminos debemos conducirnos para tener una vida sana y que se autorrealice. Y tener claro qué tipos de conductas menoscaban la salud a nivel integral, a nivel tanto físico como psicológico. No dice espiritual, eso lo añado yo, también a nivel espiritual, ¿no? Fíjense, otra de las conclusiones es que está perfectamente visto en la investigación que la población no heterosexual, incluido la población transgénero, tienen tasas mayores de problemas psicológicos, por ejemplo, ansiedad. En unos estudios que muestra el doctor Meyer, muestran que hasta 1.5 veces más, de depresión hasta 2 veces más, de suicidio hasta casi 2 veces y media más. Y hay algunos otros estudios que muestran unas tasas mayores, otros menores, pero digamos más o menos. Pero lo que sí está claro y lo que han reportado los estudios en todo el mundo es que esto es real. Este es un grupo vulnerable. Entonces, mentirles sobre estos temas es arriesgarlos a que tengan mayor sufrimiento en su vida. Por esto es muy importante la verdad. Un poco como apuntaba el maestro Romo, la verdad puede ayudar a las personas porque la verdad hace libre, ¿no? Fíjense, también otro de los datos es que son sujetos hasta 50% más de toxicomanías. Y fíjense, esto también nos rebate o nos refuta un elemento de la opinión pública que va corriendo así sin ningún fundamento científico. Es que las parejas homosexuales les va muy bien y que ellos no tienen problemas ni violencia como nosotros, que sí tenemos, ¿no? En la realidad es que no es así. De hecho, comparado con las parejas heterosexuales, el reporte menciona que sí existen los estudios que evidencian que las tasas de violencia entre parejas del mismo sexo son más elevadas. ¿Me explico? Y creo que esto lo mostraba también el doctor Pliego. Fíjense, una de las cosas importantes que hay que señalar a la hora de que queremos explicar por qué la población no heterosexual tiene mayores tasas de comorbilidades, es decir, de problemas psicológicos. Uno de los modelos que explica esto es el llamado del estrés social. Es decir, que si ellos, en palabras sencillas habría que decir, ellos lo que explican ciertos sectores es las personas
las personas homosexuales tienen más problemas de salud psicológica y por lo tanto también médica por la discriminación, la estigmatización y el maltrato. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre eso? Es evidente que después de las investigaciones y los resultados mostrados sí hay una incidencia en la salud mental y física de las conductas de maltrato, de estigmatización y de discriminación. Ahora, hay que entenderlas bien, ¿no? Porque también luego ya decir cualquier cosa es discriminación y eso no es así, ¿no? Hay unos investigadores que muestran dos tipos de estresores, digamos, por decirlo así de manera general y sencilla, unos que son objetivos y otros que pues depende de la interpretación del sujeto, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que dentro de estos asuntos del estrés social también va a haber mucho de la interpretación del sujeto. Y bueno, comento, por estos asuntos de la investigación, tenemos que tener en cuenta que sí tenemos que tener un lenguaje apropiado, respetuoso, que no tenga ironías, burlas, menosprecios. Eso es muy importante, precisamente porque todos merecemos respeto. Y desde este punto de vista tendríamos que reconocer que ciertas cosas que a lo mejor algunos hemos hecho sí han incidido negativamente en algunas personas de estos sectores. Ahora, tenemos que retractarnos de eso y seguir diciendo la verdad de manera, como dicen, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ok, entonces fíjense, lo que explica sobre todo y lo que nos sugiere es que estas diferencias en las tasas de salud mental, un porcentaje, una parte se explican por lo del estrés social, pero hay otra parte que está claro que se explica por las experiencias adversas en la infancia. Y de esas, el estrés social no tiene la culpa. ¿Me explico? Tenemos que entender que son cosas distintas. ¿A qué me refiero con experiencias adversas en la infancia? Lo que mencionamos, abuso físico, verbal, sexual, por ejemplo, ¿no? Y con esto voy a terminar. Fíjense, el reporte también deja claro lo que decía la doctora Tarasco. Nacemos con un género determinado, nacemos con un sexo determinado. Eso es lo que la evidencia muestra, ¿no? Hay algunas salvedades de alteraciones físicas, pero ni siquiera en esas alteraciones físicas tenemos siempre la consecuencia forzosa de una alteración de la identidad de género. Lo que quiere decir que no es un factor, de nuevo, determinante. No hay evidencia, fíjense, tampoco en las investigaciones no se ha encontrado ninguna evidencia que sea fidedigna de que se nazca con un cerebro que sea de un género distinto del cuerpo que tenemos. Eso es lo que muestra el reporte. Y fíjense, finalmente nada más. Menciona que tampoco tenemos evidencia científica para poder estar haciendo este tipo de intervenciones de los cambios de sexo en los niños, por ejemplo. No hay evidencia de que este tipo de operaciones y de reasignación de sexo sean benéficas para el niño, y menos para el niño. Si en los adultos tampoco se tiene evidencia, a pesar de las investigaciones, no se ha visto algo concluyente de que sí sean benéficas, y en cambio se ha visto un aumento en la tasa de suicidio, es algo con lo que se tiene que tener muchísimo cuidado y que el doctor Meyer nos invita a tenerlo muchísimo en cuenta. Fíjense, para poder ayudar mejor a las personas que sufren de este tipo de cosas de salud y que están vinculadas con la sexualidad, tenemos que tener datos reales. Muchas gracias. Nada más comento rápido que la Fundación Psicológica Renacer se dedica, donde estoy como director clínico, se dedica a preparar terapeutas para que puedan abordar estos temas de la homosexualidad, porque es una especialidad
Cuando la gente se dirige a personas, a psicólogos que no están preparados, pasan muchas cosas indebidas. ¿Sí? Solo eso. Muchas gracias.